El toro Jubilo iluminó anoche Medinaceli. Durante 20 minutos las bolas de fuego estuvieron prendidas sobre esa estructura metálica que se le coloca al animal. Este de Soria es el único toro de fuego que pervive en Castilla y León. Una fiesta de interés turístico que tiene 2000 años de historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Más de medio millón de personas están pluriempleadas en nuestro país. Esos datos nos llevan a cifras de 2008. ¿Y qué hay detrás? Pues jornadas parciales, la temporalidad de los contratos y los salarios están provocando que esa tendencia, para algunos su obligación de combinar trabajos, haya vuelto a crecer. Si tengo que coger dos, tengo que llegar a fin de mes, es algo básico, todos queremos vivir. Porque ahora mismo con toda la inflación y todos los gastos que hay, pues la gente no llega. La gente se va moldando y a veces la forma de moldarse es pues, tener 2 contratos o 3 contratos pequeños de horas. En España, 1 de cada 3 jóvenes entre 16 y 24 años estudian y trabajan a la vez. Son los conocidos como sisis y ya suponen el 8,5% del total. Además, ya superan a los ninis y aunque es una cifra esperanzadora, aún estamos lejos de otros países de nuestro entorno. Por ejemplo, en Holanda el 47% compatibilizan ambas cosas. Mañana lunes está convocada esa nueva huelga del transporte a nivel nacional, aunque habrá que ver qué seguimiento tiene aquí en Castilla y León después de que esta semana las grandes asociaciones de la comunidad hayan mostrado su rechazo. Marta Caña. Sí, es una huelga que en principio las grandes plataformas no van a secundar, pero en la que muchos autónomos se lo están pensando. Aseguran que el acuerdo que firmaron en marzo no se está cumpliendo y que muchos siguen trabajando por debajo de costes. Piden medidas urgentes. Han pasado 20 años, 2 décadas del Prestige, el mayor desastre ecológico de España. Un día como hoy empezaba el vertido de fuel en la Costa da Morte. 3.000 kilómetros de litoral se vieron afectados, mientras la sociedad se volcó en limpiar unas playas que enmudecían. Lo recordaremos con uno de los voluntarios que estuvieron allí. Era ver una playa negra y un mar negro, era una capa absolutamente negra. Su paisaje, tradición agroganadera y sus valores culturales han hecho que la montaña leonesa sea reconocida por la FAO como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial, un título del que solo presumen 5 espacios en nuestro país. Natalia García de la Riva. En el SIPAM Montañas de León viven alrededor de 170.000 personas. Con este reconocimiento internacional concedido por la FAO se abren unas perspectivas de futuro y económicas muy interesantes para los 97 municipios que forman parte del territorio. Ya hay ofertas sobre la mesa para comprar el poblado de Salto de Castro. Está en venta por 260.000 euros y en total tiene 6.600 metros cuadrados repartidos entre 44 viviendas. Con instalaciones como, por ejemplo, bar o iglesia, ha levantado la curiosidad de los zamoranos. Último día con temperaturas que más se acercan a los 20 grados en algunos puntos. Mañana bajan unos grados las máximas, aunque las mínimas se van a mantener. Eso sí, vuelven las nubes en zonas del centro y del este de la comunidad. Más de medio millón de personas están pluriempleadas en España, una cifra que no se repetía en el país desde el 2008. La diferencia con ese año es que actualmente hay más personas con un segundo empleo y con titulación universitaria. El 60% está en ese caso, algunos por obligación, otros por preferencia. Lo cierto es que la temporalidad y la parcialidad de los contratos explican este repunte. Preguntamos en la calle si aceptarían un segundo empleo. Si tengo que coger dos, tengo que llegar a fin de mes, es algo básico, todos queremos vivir. Porque ahora mismo con toda la inflación y todos los gastos que hay, pues la gente no llega. Lo cierto es que el pluriempleo se ha disparado, no llegaba a cifras tan altas desde 2008. El mercado está ofreciendo pues el contrato este fijo discontinuo a tiempo parcial.
Entonces, pues la gente se va amoldando y a veces la forma de amoldarse es pues, tener 2 contratos o 3 contratos pequeños de horas. El otro dato que llama la atención es este. Sí que se observa una tendencia a la sobrecualificación. También ha aumentado el número de trabajadores con 2 empleos y con título universitario. Son el 60%. Esto afecta particularmente a la gente joven que estaba teniendo mucho problema para acceder al mercado laboral y ahora lo que está encontrando es un acceso pues en unas condiciones pues bastante precarias. Y preocupa que esa precariedad laboral se mantenga como ya ocurrió al salir de la anterior crisis económica. Empeoran esos indicadores y después en épocas de expansión no volvemos otra vez a los niveles de antes de las crisis económicas. Entonces hay como un inmovilismo que hace que a día de hoy más de medio millón de españoles conjuguen 2 trabajos. Y más datos, que van a ver, 1 de cada 3 jóvenes entre 16 y 24 años estudian y trabajan. Son los conocidos como sisis y la cifra ha superado ya la de los ninis. Aunque estamos bastante lejos de otros países de la OCDE, donde los jóvenes compatibilizan ambas tareas. Lidia Bartolomé. Sí, aunque es una cifra esperanzadora y ya suponen el 8,5% del total, aún estamos lejos del 17% de media en la OCDE o del 47% de Holanda. Aún así, ahora mismo en España hay cerca de 960.000 jóvenes entre 16 y 24 años que trabajan y a la vez están matriculados en estudios reglados. Son los conocidos como sisis y ya superan a los ninis, que registran la cifra más baja desde que hay datos, es decir, desde el 2005. Cada vez hay más jóvenes que trabajan y estudian a la vez. Estudio, pero también algún trabajo así, cuidar a una niña. Son el 8,5% del total. Un dato positivo, pero que hay que contextualizarlo. Hay que ser muy conscientes de que tenemos un porcentaje de sisis muy inferior al que hay en los países de nuestro entorno. La media de la OCDE nos duplica. Y esta diferencia entre países ocurre porque aquí apenas existe la cultura de emanciparse pronto. Porque los contratos que tienen son mucho más precarios y los salarios son bajos y no se puede hacer frente a lo que es el coste del alquiler. No está todavía desarrollada la mentalidad de hacerlo por querer incorporarse al mundo laboral y ver cómo es la experiencia. Por lo tanto, este repunte puede tener 2 lecturas. Por un lado, un cambio de mentalidad. Empieza a impregnarse lo que viven, lo que saben, lo que han visto en sus salidas de Erasmus. Me gusta todo el rato depender de mis padres, por ejemplo. Y por otro, que esto sea el resultado de una necesidad económica. Si tienes que conseguir dinero para poder llegar a final de mes, pues se hace. Y eso redunda en un menor rendimiento académico. Razones aparte, estos jóvenes conocidos como sisis ya superan a los que no hacen ni una cosa ni otra. Son imágenes de algunas de las estaciones de servicio de Castilla y León. Todo transcurre como un domingo normal, con tranquilidad. Esa calma podría romperse mañana, cuando está convocada la huelga de transportistas. Un paro que se ha desinflado porque las grandes asociaciones de la comunidad en principio no lo apoyarán. Sin embargo, muchos autónomos sí que van a secundar la huelga. Marta Caña. Sí, pese a que las grandes asociaciones han dado la espalda a este parón, algunos autónomos se plantan porque dicen no poder más. Aseguran que el acuerdo firmado en marzo no se está cumpliendo porque muchos siguen trabajando por debajo de costes y nadie vigila que se cumpla lo firmado. Son conscientes de que este paro afectará a su bolsillo, pero insisten en que es necesario. De momento, aquí en Palencia no habrá grandes movilizaciones ni piquetes. Nosotros pues tenemos unos gastos muy grandes. Un vehículo de estas características ha subido en un 15%, un 17% su gasto en una compra. El gasoil sigue estando por un precio por las nubes. Estos vehículos gastan entre 4.000 y 5.000 litros mensuales, entonces pues los precios son inviables. Aunque los precios hayan subido, no se asoman en nada al precio real de coste del transporte y no se está trabajando en consecuencia. El envejecimiento del parque automovilístico está provocando que casi 1 de cada 5 vehículos sean rechazados al pasar la ITV en la comunidad. La edad media de los vehículos casi roza la quincena. Ana Agustín.
En la región, la media de antigüedad de los vehículos que circulan supera los 14 años. Esto hace que muchos de ellos no pasen la revisión en una primera instancia. Los camiones y las furgonetas son los que encabezan este ranking, pero hay que tener en cuenta otro dato facilitado por la Dirección General de Tráfico, y es que el número de sanciones por tener la ITV caducada ha crecido durante 2021 en Castilla y León un 88%. 20 y algo, del 2003. Tiene 15 años. No está la vida para darse un capricho, como puede ser en este caso, el tener un coche nuevo cada 6 o 8 años. A mí me ha pasado una vez, así que no sé cuánto ha subido, la verdad, no tengo ni idea. Bueno, está bien porque es una medida de seguridad. Si ahora mismo tiene que realizar un frenazo o tiene un amortiguador un poco tocado, al final no es la vida suya la que se está jugando. Cuando la tengo para no la paso, claro, ¿para qué la voy a pasar si no la uso? La oferta, desde luego, es suculenta. Un poblado zamorano se vende por 260.000 euros. Se llama Salto de Castro, está en el límite con Portugal y se levantó para albergar a las familias de los trabajadores que construyeron la presa cercana. Lleva 30 años abandonado y ofertas no están faltando, tampoco curiosos que se acercan a visitarlo. Un pueblo solitario al lado de una presa que se vende. Había que venir a conocerlo. Me pareció chulo y como soy aficionado a la bicicleta, digo, pues voy a ir a conocerlo. Ha venido una de mis hijas que ha visto en Madrid el anuncio, porque se ha hecho muchísima publicidad de lo que es vender un pueblo, y me dijo, pues mamá, quería ir a conocerlo. Un atractivo de este poblado son sus tremendas vistas que dan tanto a los arribes del Duero como a la presa. Sin embargo, vemos también vidrieras rotas, grafitis. Al estar deshabitado, si se quiere mantener el pueblo, va a ser necesario pagar más que el dinero de la venta. Costoso va a ser la rehabilitación tan grande que hay que poner para invertir en rehabilitarlo. Esta es una de las plazas principales de Salto de Castro. Situada en un alto, está presidida. Una de las cosas que más llaman la atención es su iglesia. Así es por fuera, así está por dentro. Un pueblo solitario y sin habitantes, Salto de Castro se ha convertido en objeto de leyendas urbanas. Me ha dicho gente que está ya por la iglesia y por esa zona que hay fantasmas también. No sé si será cierto o no será. Ahora los compradores pueden hacerse con su historia, sus calles empedradas, su entorno natural en los arribes del Duero. Y en El Bierzo ya podemos hablar de un proyecto de rehabilitación hecho realidad. Peón de Arriba se convierte, después de 60 años deshabitada, en una ecoaldea rural. 1962 es el año en el que se marchó el último habitante de Peón de Arriba, un pequeño pueblo berciano del municipio de Carracedelo. Mi padre siempre me contaba que había un núcleo abandonado, que lógicamente no conocíamos, pero cuando pasaban por aquí el núcleo era imperceptible, porque realmente lo que había era un montón de zarzas. Efectivamente, la naturaleza se había engullido el pueblo de 3 casas, hasta que hace 20 años el ayuntamiento lo adquirió para rehabilitarlo y dinamizar la zona. Se han necesitado 827.000 euros de presupuesto, en el que han colaborado la Diputación Provincial y la Junta de Castilla y León para este proyecto vestido de piedra, madera y pizarra. Hemos querido recrearlo y hacer un entorno, yo creo que lo más parecido posible a lo que fue Peón de Arriba, ¿no? Se ha respetado la estructura de las casas originales, pero con las comodidades del siglo XXI, como el suelo radiante, y se ha cavado un pozo de 120 metros para convertirlo en lo que será, dentro de poco, un albergue turístico respetable con el paraje que lo rodea, muy cerca de las médulas. Esto es una ecoaldea realmente porque es totalmente sostenible, es decir, la energía va a ser fotovoltaica 100%. Una ecoaldea abierta a todos los públicos, donde vivirá una familia permanentemente y que ofrecerá la posibilidad de realizar múltiples actividades como senderismo, kayak, rutas en mountain bike o conocer de primera mano el mundo de la apicultura y la agricultura. Sin duda, una apuesta por el resurgir de la zona. En León también se celebra la Feria de la Cecina de Chivo, que tiene lugar en la montaña, en el municipio de Begacervera, hasta donde miles de visitantes se acercan para degustar un producto único que solo se produce en esa zona y que se consume cocido, no loncheado. Este año esperan llegar a una producción de 60 toneladas.
La FAO ha reconocido como sistema importante del patrimonio agrícola mundial las montañas de León, una zona que abarca más de 10.000 kilómetros cuadrados donde conviven ganadería, agricultura y un ingente terreno forestal que ha servido para conceder este título que solo ostentan 5 lugares en España. Natalia. El CIPAM Montañas de León es uno de los 77 reconocimientos de estas características que la FAO ha otorgado en los últimos 20 años. Es además el tercero del mundo en extensión. Precisamente aquí en la montaña central leonesa es una de las zonas que engloba este nuevo CIPAM y en el que viven más de 170.000 personas. Este reconocimiento internacional puede hacer mejorar perspectivas de futuro en los 97 municipios. Hoy conocemos la experiencia de la explotación apícola La Cazurra en Ciñera de Gordón. Dentro de los 10.500 kilómetros cuadrados reconocidos como sistema importante del patrimonio agrícola mundial, que supone un 11% del territorio de la comunidad, se encuentra la montaña central de León. Es solo una de las piezas del mosaico en el que la FAO reconoció características singulares como la multiproducción. Se generan productos agrícolas, productos ganaderos y productos forestales. Esa es la primera y más destacable característica que ha hecho merecedor el CIPAM, su enorme extensión y su enfoque multiproductivo, que además le permite tener una diversidad interna dentro de una unicidad. Para las empresas del territorio, ser reconocidos como CIPAM hace que mejore su reputación y que los consumidores valoren sus productos. Eso espera Leticia, apicultora de primera generación. Que tú tengas un reconocimiento en un lineal o a la hora de vender un producto que te posicione es mucho más fácil a que tú lo tengas que contar, porque no tienes que contar nada. Simplemente pones tu pegatina, tu reconocimiento internacional, como es el caso del territorio CIPAM, y con eso ya tienes muchísimas puertas abiertas, que es de lo que se trata. La FAO ha reconocido que el sistema productivo de las montañas de León aporta productos suficientes para llevar una dieta nutricionalmente completa y equilibrada. En la provincia de Soria se abre un pequeño camino donde producir aceite de oliva. Pensarán que es un imposible, pero 2 sorianos ya cuentan con 10 hectáreas y 3 añadas. Sergio Recio. Como los propios dueños reconocen, es difícil todavía predecir cómo se comporta el olivo y ese aceite posterior en la provincia de Soria. Lo que tienen claro es que este año crecerán, pasarán de 800 litros a más de 2.000 y tras 5 años de duros esfuerzos comenzará la rentabilidad de este aceite olivo de Soria. Se cumplen 5 años desde que Jesús y Carolina decidieran apostar por la plantación de olivos en Montuenga de Soria. Un lustro con una inversión de 120.000 euros que ahora esperan que dé los primeros beneficios. Por el momento es, todo el mundo trabajamos por dinero, ¿no? Entonces buscas rentabilidad, no haces una inversión de este tipo para no buscarla, ¿no? Pero no, éramos 5 años y son 5 años de ponerlas. Esta añada ha contado además con un problema más, el aumento de gastos. El generador pues para el riego tiene que estar en marcha y bueno, pues luego los abonos, por ejemplo, el abono que hemos echado este año pues han sido más de 4.000 euros. Pero sus 15.000 olivos van a pasar de 800 litros a más de 2.000 y los números ya cuadran mientras siguen conociendo día a día un terreno muy particular que cuenta además con el enemigo de las heladas. Cada año es distinto porque no es una ciencia cierta. Aquí te viene un año de más calor o un año más frío y un año más producción, menos. Si tú te das cuenta, pues hay aceituna que tiene menos calibre que otra. La producción de olivo de Soria, así se llama la marca, sigue creciendo gracias a 2 sorianos que en 2016 volvieron a la provincia para emprender en su tierra. Y del aceite a la uva mencía. Ayer se descorchó el primer vino de la cosecha berciana en la fiesta del vino nuevo en el Palacio de Canedo. En total se sirvieron 500 botellas de un vino carbónico que se macera sin despalillar. Hace 2 décadas el país entero estaba pendiente de ese flujo de combustible. Emanaba del Prestige, un petrolero con bandera liberiana que empezó a hundirse el 13 de noviembre de 2002 cerca de Finisterre por un temporal. 6 días después se rompía en 2, provocando un enorme vertido a 250 kilómetros de la costa de Galicia.
Se intentó contener la mancha, pero terminó afectando a más de 3.000 kilómetros del litoral gallego. Recordarán el gran movimiento ciudadano que hubo para limpiar las playas. El segoviano Joaquín de Blas recuerda su experiencia como voluntario. Cuando llegamos a la playa, la verdad es que era una imagen impresionante. O sea, era ver una playa negra y un mar negro, era una capa absolutamente negra. Fue la impresión que tuvo Joaquín de Blas al llegar a la costa gallega hace 20 años. Este segoviano fue uno de los miles de voluntarios que se desplazaron para intentar limpiar las consecuencias de la catástrofe natural. Él estuvo una semana quitando chapapote de las playas. Pues era un trabajo físicamente muy exigente que se organizaba por cadenas humanas. Se transformaba como en canicas, entonces era casi un trabajo muy minucioso. Había unas postas que eran unos cubos grandes en los que íbamos llevando lo que íbamos recogiendo, bien fuera con palas o bien fuera con cubos más pequeños. 2.000 voluntarios tuvieron que ser atendidos por problemas respiratorios al limpiar el crudo. Trabajaron codo con los habitantes de la zona. Un agradecimiento absoluto de la gente de allí. Nada más que daba impotencia y ganas de llorar. Nosotros, los que nos tocó vivirlo en primera línea, pues no lo olvidamos ni lo olvidaremos nunca. Tampoco se olvidan estas rocas de la costa de Muxía, en La Coruña. 2 décadas después todavía tienen restos visibles de ese vertido, que afectó a 3.000 kilómetros de costa y a unas 200.000 aves. Solo ha sido condenado el capitán del barco por este desastre, que movilizó a la sociedad española. El ranking que elabora anualmente la Universidad de Stanford ha seleccionado esta vez a más profesores de los campus de nuestra comunidad. La clasificación reúne a 45 investigadores de la USAL, también de la de Burgos, que siendo una universidad joven mejora el ranking. Noelia Ordóñez. Si en sus 28 años de historia la Universidad de Burgos ha conseguido potenciar la investigación, prueba de ello es este reconocimiento que hace la Universidad de Stanford a 7 de sus profesores, casi el doble de los que aparecieron en el ranking de la última edición. Dicen que esta mención les anima a seguir trabajando. La Universidad de Burgos tiene entre sus facultades a 7 de los científicos más influyentes de todo el mundo. Así lo ha considerado la Universidad de Stanford en su ranking anual. Santiago Aparicio y Roberto Sanz han sido clasificados además por su trayectoria científica. Pone de manifiesto que lo que hacemos, que lo que publicamos derivado de nuestro trabajo, pues tiene reconocimiento, tiene visibilidad a nivel internacional. Ambos repiten en esta lista, una clasificación que ha hecho triunfar a la UBU, duplicando casi el resultado de la edición pasada. Por tanto, es una muestra de que en una universidad joven como es la nuestra, se está desarrollando investigación científica en muy distintas áreas. Reconocen que la investigación y la incertidumbre van dadas de la mano. Los alumnos pues cada vez yo creo que son un poquito más reticentes a dedicarse a la investigación porque inevitablemente lo ven como una apuesta demasiado arriesgada en su futuro profesional. La carrera científica es una carrera complicada, es algo que requiere muchísimo trabajo y son muchas horas de trabajo. Pero formar parte de este prestigioso círculo de científicos les impulsa a seguir caminando en la investigación. En Ávila, un centenar de personas han marchado por el centro de la ciudad para visibilizar la diabetes. Una enfermedad silente en muchos casos para la que se reclama más información para que el propio paciente sea quien gestione bien su enfermedad. Cerca de 300.000 personas padecen diabetes en Castilla y León, una enfermedad, como decíamos, silenciosa y muy común. Desde las asociaciones se intentan inculcar la prevención teniendo en cuenta la alimentación y el ejercicio físico para que las cifras de afectados no sigan creciendo con el paso de los años. La diabetes es una patología muy frecuente en nuestra sociedad. En las últimas décadas se ha producido un aumento de la prevalencia de esta enfermedad. Principalmente es tener niveles altos de azúcar o glucemia en sangre. Los tipos más comunes son la diabetes 1 y 2. La diabetes tipo 1 tiene un componente autoinmune. Realmente es el sistema autoinmunitario de los pacientes el que falla para que dejen de producir insulina. Lo habitual es que haya determinados componentes genéticos en ello, ¿no? La diabetes tipo 2 está más relacionada con los hábitos de vida saludables. La educación sobre esta enfermedad es necesaria. Estar formado, en nuestro caso, es en alimentos, en gestión de deporte, en gestión de la vida diaria y saber utilizar correctamente los dispositivos.
pero también resulta imprescindible la prevención a través de ciertos cambios. Alimentación, tenemos una dieta mediterránea que es muy buena. Deporte, aunque sea salir a caminar, vida sana, realmente es vida sana. En Castilla y León se estima que hay 300.000 personas con diabetes, aunque casi la mitad aún están sin diagnosticar. La prevención es lo más importante para evitar que los casos sigan subiendo. En Estados Unidos, el Partido Demócrata ha logrado retener el control del Senado tras ganar en Nevada. Queda un senador por decidir, pero aunque fuese para los republicanos, la vicepresidenta Kamala Harris dispone de voto de calidad que desharía el empate a favor de los demócratas. El recuento del Congreso todavía no ha finalizado. Y en Ucrania siguen las celebraciones espontáneas por la reconquista de Gerson. El presidente Zelensky advierte: Rusia habría destruido todas las infraestructuras de la ciudad antes de abandonarla y habría dejado enterradas minas antipersona. Los combates siguen desarrollándose en la región del Donbass, mientras Rusia reorganiza sus tropas para evitar más derrotas. El concurso nacional y mundial de pinchos de Valladolid acaba hoy con una degustación de los bocados ganadores. Vecinos y visitantes han podido viajar hasta Emiratos Árabes y también probar los 3 primeros premios nacionales. Vamos en directo a Valladolid, María Álvarez. Sí, tanto vallisoletanos como turistas han podido degustar hoy aquí en la Cúpula del Milenio los pinchos ganadores de esta edición. El sabor del pincho ganador del Campeonato Mundial les ha llevado hasta Emiratos Árabes y es del chef hondureño Len Pereira. Además, también han podido degustar el primer premio del concurso nacional, que recibe el nombre de cochino bocado y es del chef Ariel Munguía. Además de los primeros premios, la cata también se extendía a los que han quedado en segundo y tercer lugar. Esta iniciativa es la primera vez que se lleva aquí a cabo en la Cúpula del Milenio y sin duda ha sido todo un éxito. En Valladolid esta semana se han podido degustar 16.000 tapas. Un poco de calor en la lengua porque picaba, pero muy rico, no nos esperábamos así, con mucha especia, muy rico. Es agrio, con semidulce y eso es lo que me gusta de esa tapa. Sabores un poco diferentes a lo que hay en Castilla y León, tal vez, ¿no? El de la teja, la bomba, es que era muy fresquito. Entonces se comía muy bien. Tira un poco a dulce y yo pensaba que iba a ser caliente, pero es frío. Pero bueno, está rico, está muy rico. Anoche en Medinaceli, en Soria, se celebró el Toro Jubilo, un festejo taurino popular del que hay referencias de época prerromana y que con el paso del tiempo se fue convirtiendo en una manera de homenajear a los visitantes más ilustres que pasaban por la villa. El origen de este festejo popular taurino se encuentra, según algunos autores, en las celebraciones realizadas en España hace más de 2 milenios y que conmemoraron la victoria de los íberos en las guerras púnicas. Los componentes de la asociación preparan al animal, que sale al coso que se instala en la Plaza Mayor atado por una soga. Hay un grupo de unas 20 personas sujeta al animal para colocarle la estructura. Preparar lo que es la gamella, que es el hierro que llevan las bolas. Le damos la arcilla al toro por si le salpica algo de pez o alguna chusta, que no le pasa nada. Cuando el toro justo llega al palo y hay un par de personas o 3 que se tienen que lanzar a los cuernos para sujetarlo contra el palo y ese es el momento más peligroso. Una tradición que en el pueblo viven desde muy pequeños, pero no es hasta los 18 años cuando pueden participar. Yo tenía 5 o 6 añitos y ya entraba a ver la preparación del toro. Yo desde que era ya muy pequeñito siempre había tenido la ilusión de algún día poder ayudar y colaborar con el pueblo, porque si los jóvenes como yo, que cumplimos ahora los años, no nos vamos metiendo, al final la fiesta se acabará perdiendo. Desde el año 2002 es considerado espectáculo taurino tradicional de interés turístico en Castilla y León.